Buenas tardes. Buenas tardes, querido público. Vamos a retomar las sesiones de estas jornadas dedicadas a Calatayud y a su comunidad en la época del Papaluna. Antes de comenzar y de presentar al primer ponente, quería comentar una pequeña incidencia. El tercero de los ponentes invitados, Paco Bautista, no va a poder impartir su conferencia de hoy, no nos va a poder acompañar ni en persona ni online porque se encuentra con una pequeña indisposición o se encuentra enfermo. No es nada grave, pero sí lo suficientemente molesto como para impedirle dar con normalidad una conferencia, así que en lugar de 3 intervenciones y unas conclusiones, tendremos 2 intervenciones tal y como estaba previsto y unas conclusiones que haré yo mismo al final de la jornada. Por lo tanto, no haremos descanso, haremos las 2 intervenciones seguidas, luego yo concluiré y con esto cerraremos las sesiones de hoy y también las jornadas. Bien, el primero de nuestros ponentes de la tarde es el profesor Javier Castaño, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Javier es historiador y hebraísta y su campo de especialización abarca el estudio de los judíos en las sociedades hispánicas medievales y la diáspora mediterránea temprana. Ha enseñado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París y en la Universidad Hebrea de Jerusalén y ha sido investigador en varias universidades europeas, también en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Oxford. Ha dirigido la revista Sefarad, que es una de las publicaciones científicas más prestigiosas, centrada específicamente en el tema de la historia de los judíos, entre 2006 y 2015, y ha dirigido o ha codirigido varios proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Entre ellos, y actualmente este proyecto Quincé Sefarad, que tienen citado en la proyección. Un proyecto que se ocupa, por cierto, de la edición y el análisis de documentos históricos y alágicos en escritura hebrea, conservados en archivos de España y de Portugal. Es presidente electo de la European Association for Jewish Studies desde el presente año y en principio hasta 2027, y es autor de numerosas obras acerca de la movilidad de los judíos, de la comunidad judía, las relaciones entre comportamiento socioeconómico y mentalidades religiosas, y también acerca de los mecanismos objetivos de la conversión. Su intervención de hoy, su ponencia, lleva por título Reacciones judías ante el cisma y la crisis pontificia. Nada más por mi parte. Cuando quieras, Javier, puedes comenzar. Si me disculpas, voy a bajar para poder ver la presentación en todo su esplendor. Vale. No sé si será tan esplendorosa como esperas, pero seguro que se ve mejor desde allá. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Sandra de la Torre y a Mario Lafuente por la invitación de estar hoy aquí. Para mí es un privilegio y es un placer estar ante ustedes hablando de un tema que, como siempre, resulta cuando uno se implica en temas nuevos, no deja de representar un desafío intelectual de corto recorrido todavía, porque con anterioridad nunca había estudiado de manera sistemática este periodo, ni mucho menos este tema, que todavía no es suficientemente estudiado. No sé si se oye. ¿No se oye? Los dos. No sé si se oye ahora mejor. ¿De la izquierda o de la izquierda? Pues los dos están. Vale. Bien. En cualquier caso, después de los agradecimientos, quería hacer, bueno, no soy especialista en historia de Calatayud y solamente voy a hacer unas menciones muy de pasada al final de mi intervención. Si se mueve esto, no se mueve. Perdón. Bien, aquí les expongo una síntesis de los diversos puntos que voy a tratar.
Voy a tratarlos de la manera más sintética posible y ruego que me disculpen a veces por ir tan rápido. Agradezco que ayer tanto los profesores Sesma como la profesora Echevarría hicieran una introducción a la temática, porque yo creo que me evita de tener que entrar en determinadas cuestiones, sobre todo biográficas, referentes al Papa Luna, a Pedro de Luna, y también referentes al periodo, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo quería hacer una serie de consideraciones generales sobre la historia de los judíos, sobre lo que representa la historia de los judíos y sobre la perspectiva que yo estoy llevando a cabo, que es dar voz a los propios judíos. Es decir, normalmente la historia de los judíos generalmente se hace por parte de los historiadores a partir de fuentes no judías, ¿no? Mi perspectiva o mi método de trabajo es dar la voz precisamente a los judíos, intentar indagar en las fuentes escritas por los mismos judíos y evidentemente la perspectiva de la alteridad nos da una imagen, si no completamente diferente de la realidad, sí complementaria, ¿no? Y esto yo creo que enriquece el discurso histórico sobremanera. La figura de Pedro de Luna está indisociablemente ligada a la historia de los judíos, desde sus comienzos públicos hasta prácticamente sus últimos días, ¿no? Y aquí hay dos ejes a lo largo de los cuales él se mueve. En esto voy tanto el segundo capítulo, que son estos primeros contactos documentados entre Pedro de Luna y los judíos, como el capítulo número 6 de esta presentación, que es dedicado al adoctrinamiento de Tortosa, marcan el principio y el final, ¿no? Dos disputas muy diferentes a las que haré referencia a lo largo de mi intervención. Y mi intervención también va a tratar acerca de la situación general de los judíos, fundamentalmente en Aragón, que es lo que nos toca hoy en este seminario tratar, porque yo creo que no se puede ver la figura y ver episodios concretos de la historia de los judíos que vamos a tratar sin ver cuál es la situación general en el reino en relación a los judíos, ¿no? Por eso hablo tanto en el capítulo 3 como en el punto 5, donde intento mostrar lo que es la normalidad, la vida cotidiana de los judíos, ¿no? Y también hay otro eje de mi discurso, de mi presentación hoy, que está dedicado a las individualidades, ¿no? Porque yo creo que hay una serie de personajes que forman un conjunto polifónico junto con Pedro de Luna, sin el cual la figura de Luna y sus actitudes hacia los judíos pues prácticamente no se puede entender, y viceversa, las actitudes de estos individuos no se pueden entender sin la presencia de Pedro de Luna, ¿no? Ya digo, aquí lo que voy a dar voz fundamentalmente es a textos judíos, ¿no? que probablemente es la parte más inédita, en España evidentemente, porque son textos que hasta hoy se conservan escritos en hebreo, tanto en lengua hebrea como en escritura hebrea. A veces no están en hebreo, pero sí están en escritura hebrea, aunque sea en lengua aragonesa, ¿no? Cuando hablo de las voces de los judíos, me refiero sobre todo a, pues eso, a ver las fuentes fundamentales que estoy tratando, y parte de estas fuentes derivan, sobre todo las fuentes documentales, son resultado del proyecto de investigación que yo estoy llevando a cabo ya desde hace una década, que recibe el nombre de Ginsei Sefarad, el archivo virtual de la Sefarad medieval, de los judíos de la España medieval, que, como ustedes saben, los archivos, no se conservan archivos de judíos, ¿no? Evidentemente la expulsión o las expulsiones de 1492 a 1498 y las anteriores conversiones masivas a partir de 1391, que acabaron con las comunidades judías y con cualquier indicio de organización comunitaria, o bien con cualquier identidad individual pública como judíos, pues esta desaparición de judíos como individuos y como comunidades también terminó con sus propios archivos, con la destrucción. Eso no quiere decir que el material desapareciera por completo, sino que en muchos casos este material se ha reciclado en su momento, en el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVI, o que hayan quedado restos documentales dentro de protocolos notariales, en pequeñas cedulillas, pergaminos que sirven de encuadernación, etcétera, ¿no? Y fundamentalmente esas son las fuentes que yo estoy utilizando y que voy a utilizar en mi ilustración.
Bueno, cuando hablo de estos primeros contactos, hablo de una época de disputas religiosas, aproximadamente entre 1378 y 1391. Estamos en una época en que Pedro de Luna no es papa todavía y que a lo largo de la geografía peninsular ha habido, sobre todo a partir de los años 60, un incremento de la presión conversionista hacia los judíos. Una presión conversionista que se traduce en muchos casos en predicaciones bajo licencia real de eclesiásticos dentro de las sinagogas o bien en disputas dentro de catedrales o de iglesias bajo el patrocinio real y que están testimoniadas tanto en Aragón, en Castilla, como en el Reino de Navarra. Concretamente, una de ellas es la llamada Disputa de Pamplona, que se conoció hace unos años a partir de una fuente hebrea, que es la versión que da precisamente el oponente judío de Pedro de Luna. Pedro de Luna entonces está en Pamplona, está entre Pamplona, está visitando fundamentalmente reinos de la Corona de Aragón, está en Valencia, está en Barcelona. En Barcelona entra en contacto por primera vez con Vicente Ferrer, una figura que va a ser clave en el desarrollo de su trayectoria posterior en relación a los judíos, y que va a tener también un papel intelectual muy importante en la configuración de su discurso antijudío en esta disputa de Pamplona. Precisamente un investigador, Vicente Niclós, publicó hace unos años una edición y traducción al castellano del texto de la disputa, que se conserva dentro de una obra de polémica judía anticristiana denominada el Eben Bohan, que es una obra que escribe un autor judío, uno de los polemistas anticristianos más importantes, si no el más importante, de finales del siglo XIV, Shem Tov Ibn Shaprut. A él haré luego referencia más por extenso acerca de su biografía. Pues bien, Shem Tov Ibn Shaprut es un judío de familia de Tarazona, que se mueve entre Tarazona y Tudela, y es llamado a la corte real por el rey Carlos II de Navarra para disputar contra Pedro de Luna, que era entonces legado ad latere de la sede pontificia, y ahí es donde desarrollan su disputa, ambos. Ya digo, el texto se conserva en el manuscrito que ya está editado del Eben Bohan, la piedra de toque, es la traducción al castellano, y precisamente su editor y traductor actual lo que llamó la atención es el paralelismo tan significativo que hay entre las ideas de Pedro de Luna que expone en su sermón, perdón, en su disputa, con uno de los sermones de Fray Vicente Ferrer años después. Es decir, y sabemos que en esos mismos momentos, en 1379, hay contactos personales entre ambos personajes. Ya digo que son dos personajes que son muy importantes. Tenemos noticias de otro, no es una situación excepcional, tenemos noticias de otras disputas que se suceden en los reinos peninsulares, tanto en Barcelona en esos años, como también en Ávila y en Valladolid, de donde tenemos otras noticias, ¿no? Esta sería el primer asunto que yo querría mencionar aquí, que se añade también, o que se debería añadir a esa biografía de Pedro de Luna, de la primera de la primera etapa de la vida de Pedro de Luna, antes de ser pontífice. Bueno, un acontecimiento cataclísmico, así ha sido calificado por algunos historiadores, lo supone las revueltas antijudías, los alborotos de 1391, unos alborotos que comienzan en la ciudad de Sevilla, no eran los primeros que se habían producido, ya en 1348, fundamentalmente en 1349, primero en las ciudades de la Corona de Aragón, pero también en Castilla, en Sevilla y en Toledo en los años 50, produce una serie de matanzas y conversiones masivas de judíos, pero va a ser 1391 en una situación límite donde estamos ante una ausencia de monarquía en Castilla, no hay monarca, el monarca, o mejor dicho, el monarca es un menor, Enrique III es menor, donde la sede del arzobispado de Sevilla es sede vacante en esos momentos, y donde evidentemente la Iglesia está
fuertemente afectada por el cisma que está dividiendo a la Iglesia en dos, si no en tres sectores, ¿no? Pues en esas circunstancias y en unas circunstancias de guerra civil en Castilla, entre dos secciones, entre dos sectores de la nobleza, se producen las primeras persecuciones en Sevilla en 1391, a comienzos del verano, y que como un reguero de pólvora se van extendiendo por otros reinos peninsulares, incluido primero Valencia, luego Cataluña, otros lugares del norte de Castilla, aunque con menor intensidad, y también con menor intensidad, mucha menor intensidad, en el reino de Aragón. La explicación al hecho de que estas persecuciones de 1391 no tuvieran tanto impacto en el reino de Aragón, por ejemplo, en Zaragoza sabemos que en principio no se producen actos de violencia contra los judíos, se atribuyen por un lado a la presencia del rey, de Juan I, entonces por parte judía se atribuyen al hecho de que los judíos aragoneses en ese momento, como diría un autor judío, Profait Durán, un autor judío catalán, era mucho más religioso, era gente mucho más piedosa y eso hizo que Dios les perdonara precisamente sus pecados, a diferencia de los judíos en Cataluña, de los judíos en Valencia o de los judíos en Andalucía occidental. Pero ya digo, estamos en una situación de normalidad. Esa situación de normalidad, ¿en qué se manifiesta? En que los judíos siguen teniendo su vida cotidiana de la misma manera que lo habían tenido hasta entonces. A diferencia de otras grandes comunidades como es Sevilla, como es Valencia, como es Burgos, donde las comunidades judías quedan diezmadas, si no desaparecen del todo, como es en Valencia o en Barcelona, o en Sevilla casi también. Zaragoza, la comunidad judía, se constituye entonces en la comunidad más importante de lo que sería más tarde toda España. Es decir, y de hecho, a lo largo del siglo XV hay dos comunidades peninsulares que centran lo más granado de la vida judía. Una es Zaragoza, va a ser en España la comunidad más importante, y otra va a ser Lisboa, que va a recibir muchísimos emigrantes judíos refugiados procedentes de los reinos orientales de la península. Esa misma situación también se produce en Zaragoza, donde se documenta la llegada de decenas de judíos de Cataluña, ¿no?, que huyen precisamente de las persecuciones y de un ambiente mucho más hostil en Cataluña. Bueno, esa normalidad la podemos ver reflejada a través de una fuente inédita que yo estoy editando en estos momentos, que es el protocolo de un escribano judío, es decir, un notario judío de Zaragoza, que está fechado en finales de 1391, comienzos de 1392. Es un protocolo que sigue el mismo diseño de un protocolo de un notario cristiano, con la diferencia que aquí está escrito en letra hebrea, pero sigue llevando el mismo tipo de anotaciones. Ese protocolo, del cual se conservan hasta 30 páginas, se conservó dentro de las encuadernaciones, dentro de una encuadernación de un manuscrito del siglo XV que, una vez extraído, identificado y ordenado, ya digo, ahora mismo está siendo objeto de traducción. Y este protocolo precisamente nos da una señal de lo que es la actividad cotidiana de los judíos en ese momento en la Zaragoza de finales de 1391, y por eso lo que quería era ilustrarles con algunos de los documentos que aparecen allí. ¿Cuál es el papel de estos escribanos judíos, de estos notarios judíos? Una carta real dirigida en 1399 por el rey de Aragón a los judíos de Zaragoza es relativo al hecho de que, y dice, el escribano judío ordenado a realizar los asuntos de la aljama es una persona común y en consecuencia su oficio es permanente y público, y las notas suyas y otras escrituras no le pueden ser llevadas ni cogidas por alguna persona sino por el comisario de la aljama, el cual todas aquellas notas y escrituras haya y se ha tenido meter en poder de otro escribano judío, a quien pueda ser dada plena fe, y parecidamente, semblantemente, se ha feito en caso que siguiese muerte el dito escribano. Es decir, aquí tenemos la misma práctica que siguen los notarios cristianos, es decir, cuando un notario cristiano fallece, sus protocolos pasan al notario que le está sucediendo, ¿no? Y aquí tenemos precisamente pues, una serie de escrituras
de las cuales conservamos las minutas, la constitución de una sociedad financiera, por ejemplo, un compromiso para el pago de una deuda, decisiones judiciales de un tribunal judío que sigue funcionando normalmente, la reemisión de documentos perdidos, es decir, de ketubot, de capitulaciones matrimoniales, acuerdos relativos a huérfanos, etcétera, ¿no? Aquí tienen ya más detalles, un acuerdo de esponsales, y este es un asunto curioso porque es la pérdida, relata la pérdida de un documento matrimonial, un contrato matrimonial denominado en hebreo ketubá, que todas las mujeres judías tienen que tener, y en este documento se detallan todos sus derechos. Según la ley judía, si el documento se pierde, el hombre está obligado a emitir un nuevo documento porque la mujer no puede estar ni una sola hora, como dice aquí el texto. Está prohibido al marido yacer con su esposa siquiera una hora sin tener ketubá. Y esta es la concesión que Yosef le había dado a su esposa ahora, ¿no? Bueno, poco después de 1394, Pedro de Luna accede a la sede pontificia, va a ser en 1394, y aquí es donde se cruzan, por lo menos públicamente tenemos noticia de ello, aunque yo supongo que el contacto es mucho anterior, entre dos personajes que van a definir la vida religiosa del primer tercio del siglo XV en la península ibérica, y que son tanto Pedro de Luna como Pablo de Santa María. Pablo de Santa María es un judío castellano, concretamente de Burgos. Erróneamente se le denomina rabino de Burgos, él es rabino, pero no es el rabino de Burgos. Es uno de los grandes intelectuales judíos del momento, de un grupo de intelectuales judíos que intercambian una correspondencia intelectual que ha sido estudiada a lo largo del último siglo y que fundamentalmente permite conocer el pensamiento de estos grandes intelectuales judíos de la época. Pablo de Santa María, o también denominado Shelomo Alevi, decide convertirse antes de las persecuciones de 1391 y ahí inicia una carrera ascendente. Precisamente ayer, no sé si era Ana Echevarría o José Ángel Sesma, que lo sitúan en la sede episcopal de Cartagena en 1404, precisamente como resultado, como pago por parte del Papa Luna de su ayuda para la restitución de la obediencia castellana a Aviñón, al Papa Luna. Pero mucho antes tenemos noticia que en el año 10 años antes, una década antes, él llega a Aviñón y concretamente se conserva un salvoconducto fechado a 17 de octubre de 1394, donde el rey Juan I de Aragón notifica que el maestro Pablo de Burgos, ¿no? Recibe la seguridad para que pueda trasladarse con su equipaje a Aviñón bajo la protección real. Este documento inédito es interesante por varios motivos. En primer lugar, porque es la primera noticia que tenemos de Pablo de Burgos cristiano, es decir, de Shlomo Alevi una vez convertido, la primera noticia documental. En segundo lugar, es un documento importante porque, por la cronología. El Papa Luna había sido entronizado apenas un mes antes. Es decir, que la vinculación entre ambos es muy estrecha desde los comienzos del pontificado. Si tenemos en cuenta, como señalaba ayer Sesma, la relación que existe entre Pedro de Luna, el monarca de Castilla, Enrique II, habría que suponer que Shlomo Alevi, que pertenece a la élite de los judíos de Castilla y probablemente relacionado con la monarquía castellana, hubiera tenido mucha relación con Pedro de Luna con bastante anterioridad a su conversión. Pero ya digo que ahí estamos en conjeturas. Entonces aquí por primera vez se cruzan las dos personalidades. Durante unos años Pablo de Burgos va a estar estudiando en Aviñón. No es casual que en 1394 es precisamente el año del acceso al trono papal por parte de Pedro de Luna, probablemente uno de los dos intelectuales judíos más importantes de la España de entonces, que es un judío de Perpiñán, de nombre Profait Durán, uno de los grandes filósofos judíos e intelectuales, escribe dos obras de polémica anticristiana.
Uno de ellos se titula Kelimata Goyim, el oprobio de los gentiles, donde él hace un esfuerzo intelectual para llevar a cabo una crítica racional del cristianismo, de las distintas creencias cristianas. Y de ellas dedica un capítulo, el capítulo 8 precisamente, a una crítica del pontificado. Una crítica del pontificado que se basa en un análisis cuasi filológico y de contenido del Evangelio de San Mateo, donde la Iglesia sostenía que ahí está precisamente el sostén ideológico, el sostén de la supremacía papal como herederos, los papas como herederos de Pedro. Lo que viene a decir Profía Durán, haciendo una lectura muy detallada del texto, de estos dos textos, tanto de San Mateo 16, 13, 20 y San Mateo 18, 18, es que en el texto evangélico no se dice nada de que Pedro tuviera primacía sobre el resto de los apóstoles. De hecho, en el texto evangélico se dice que todos los apóstoles tienen la misma categoría. Por lo tanto, la pretensión de que los papas se constituyan como sucesores de Pedro y, por lo tanto, al frente de una iglesia cristiana, pues no deja de ser problemático, según él, y evidentemente carece de cualquier fundamento. Esta es una de las pocas referencias que tenemos entre intelectuales judíos acerca de una crítica hacia el pontificado y una valoración de la situación del pontificado en aquellos momentos. Desde luego, lo que no es casual es que precisamente el libro se escribe también en 1394, es decir, aquí hay una confluencia. Hay que tener en cuenta también, y aquí hago un paréntesis, que Profay Durán es un judío de Perpiñán que tiene que convertirse y recibir el bautismo a la fuerza en 1391, es decir, cuando él escribe su libro, él es cristiano, aparentemente, aunque él sigue siendo judío en su fuero interno, y va a seguir siéndolo durante muchos años, y de hecho en él se presenta una situación de dualidad que ha llevado a algunos investigadores a pensar que son dos personas diferentes. Conocemos su identidad cristiana perfectamente, está muy bien documentado en fuentes italianas, en fuentes navarras, donde él está al servicio de Carlos III de Navarra. Él está documentado también en documentación toscana, donde nos lo presentan vendiendo manuscritos hebreos. Poco después de haber huido de la península ibérica, regresa a la península ibérica a comienzos del siglo XV y le encontramos precisamente en la corte navarra. Pero ya digo que es una de las pocas voces que se alzan criticando los dogmas, no solamente los dogmas de la fe cristiana, esto era más normal entre los autores judíos, sino atacando directamente las bases ideológicas de lo que es la Iglesia Católica en ese momento. Y esto es muy importante porque ha llamado la atención de los historiadores en las últimas décadas la escasez de testimonios que tenemos en relación a la crítica, a la situación de la Iglesia Católica a fines del siglo XIV, comienzos del siglo XV. Cuando uno analiza las fuentes hebreas, se encuentra con un silencio bastante generalizado, ¿no? Y uno pensaría precisamente en lo contrario. Cuando a mí me pidieron precisamente un título y un tema para esta intervención, pensé que lo lógico sería ver cuáles son las actitudes contrarias, críticas de los judíos hacia esta situación que está viviendo la Iglesia en este momento, y el problema es que las fuentes dicen poco al respecto, sobre todo si lo comparamos con las actitudes un siglo después de los autores judíos frente a la explosión de la Iglesia que supone la Reforma protestante, ¿no? Es decir, hay un silencio casi absoluto en relación a la situación del pontificado, salvo en una cuestión puramente no práctica, sino teórica, ¿no? Que es esta crítica que hace Profía Durán. En su exposición, Profía Durán no solamente ataca la supremacía del obispo de Roma, sino que también le discute el hecho
de que la Iglesia pueda ser la que perdone los pecados, porque todo su discurso precisamente está girando acerca de ello en ese momento. Bueno, durante todo el siglo, durante estas décadas, los judíos viven en una situación de lo que se ha denominado violencia sistémica. Un historiador norteamericano, David Nirenberg, hace unos años diferenció entre dos tipos de violencia. La violencia cotidiana, lo que denominamos violencia sistémica, que es la violencia de baja intensidad, y que es la que sufre una minoría o un colectivo durante mucho tiempo, y luego los episodios de explosión de violencia cataclísmica, como son los que suponen la de 1391. Bueno, esta violencia sistémica contra los judíos queda reflejada en las fuentes. Por ejemplo, y pongo aquí en unos restos de un cuaderno de gastos de la comunidad judía de Tarazona, que se conservan actualmente en la Biblioteca Nacional de Israel, que proceden también de una encuadernación. Es una serie de 6 hojas de un libro de cuentas que sigue el mismo formato que tendría un libro cristiano. Ayer envidiaba a la última intervención precisamente que tenía un libro entero perfectamente conservado. Yo aquí lo que tengo son hojas con muchas manchas de humedad, de las cuales se conservan muy poquitas, aparte luego de las dificultades que cuando uno tiene práctica ya no es tanto de transcripción de estos documentos. Este es un caso de un documento que se conserva escrito en letra hebrea, pero el contenido del documento no es el hebreo, sino el aragonés, la lengua aragonesa, el dialecto aragonés. Entonces, esto es importante también por otra cuestión, y me gustaría aquí señalarlo. Los judíos no hablan hebreo, los judíos escriben hebreo porque la lengua es la marca de identidad en la escritura, pero no es una lengua hablada cotidianamente por los judíos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos dice este cuaderno de gastos? Se conserva para fines de 1406, comienzos de 1407. La datación la pudimos establecer a partir de los datos internos. Precisamente nos habla del nacimiento del primogénito del rey de Sicilia, del rey Martín, el que iba a ser el sucesor de Martín el Humano. Pues aquí nos da la noticia de que ha llegado un enviado desde Sicilia para dar la noticia de las albricias del nacimiento de un heredero, que sería este hijo del príncipe heredero de la corona de Aragón, que fallece en 1410, poco antes que el rey Martín el Humano. A partir de eso y de otros datos de individuos que aparecen mencionados, podemos establecer la datación. Bueno, son interesantes los gastos que se dedican a la protección de la aljama, incluyendo el pago de impuestos reales y las cargas municipales, la protección física ante el apedreamiento, que era un ritual perfectamente establecido todos los años. Los cristianos se aproximaban al barrio judío, les ponían a los niños piedras en las manos y los niños les enseñaban a tirar piedras a los judíos a sus casas. Los judíos ya sabían que había este ritual y por lo tanto se metían en sus casas, cerraban sus ventanas y una vez que pasaba esto, pues la vida seguía normalmente. Esto evidentemente es parte de esta violencia sistémica, de este desprecio hacia los judíos. También los regalos que se hacen a las autoridades con motivo de las fiestas cristianas, sobre todo durante la Navidad. Entonces, aquí tenemos precisamente un testimonio de esa violencia que van sufriendo los judíos en toda Europa, no solamente aquí en Aragón, sino en toda Europa hasta el siglo XIX, hasta la época de la emancipación, de la salida de los guetos. Otro de los gastos, y también es muy importante señalarlo aquí porque nos da un indicio de cuál es la situación de los judíos en Aragón a comienzos del siglo XV, es el gasto que establezco aquí al comienzo, que son los costos del juicio, condena y ejecución de un malsín cuya identidad no he podido establecer hasta hoy en día. ¿Qué es un malsín? Un malsín es una palabra, es uno de los pocos hebraísmos que ha entrado en el castellano. En castellano malsín significa chivato. En hebreo malsín es el término que se utiliza para designar a aquellos judíos que van a autoridades no judías a chivarse de cosas y hacen mal, producen mal a la comunidad judía, ¿no?
El término de Malsín se aplica a cualquier tipo de disensión dentro de la comunidad judía, sobre todo en unos momentos finales del siglo XIV, comienzos del siglo XV, donde las comunidades judías, por motivos fiscales, por motivos económicos y por motivos políticos, por quien está ostentando el poder, que las élites no quieren compartir con las clases medias y las clases o los grupos medios y los grupos bajos de la comunidad, se producen situaciones de gran violencia, de frentismo dentro de las comunidades judías, y esto lleva en muchos casos a la declaración de algunos individuos, de los cabecillas a veces de determinados sectores, como malsines, que son sujetos a castigos físicos e incluso a la ejecución, como en este caso de aquí. En el caso de este malsín de Tarazona, es uno de los casos, el único caso que está perfectamente documentado. Conocemos más casos de al menos 20 o 30 individuos que son ejecutados por orden de la propia comunidad judía, y esto también es algo que hay que tener en cuenta. Las comunidades judías en Aragón, como en Castilla, en Castilla hasta fines del siglo XIV, en Aragón, al menos hasta comienzos del siglo XV, tienen jurisdicción criminal, es decir, tienen jurisdicción para condenar, juzgar y condenar individuos a penas físicas e incluso la pena capital. Una pena capital que es ejecutada por las autoridades seculares, por las autoridades civiles, por las autoridades reales, ¿no? Aquí tenemos una disección de los gastos que ha costado juzgar y ejecutar al malsín. El pago a los cristianos para evitar que lo defiendan, no sabemos por qué. El pago al judío que llevó al malsín a Zaragoza, porque este judío de Tarazona tiene que ser juzgado por un tribunal en Zaragoza, un tribunal judío en Zaragoza, un tribunal que está entonces presidido por el intelectual judío, el rabino más importante de la época, que es Hasdai Crescas. Hasdai Crescas fallece también en 1411. Él es declarado por el rey Juan I, me parece que es en 1389, es declarado juez precisamente de los casos de malsindad en el reino de Aragón, en todo el reino de Aragón, lo que le da un enorme poder para pacificar, en cierta manera, las comunidades. Y aquí tenemos una disección burocrática de todos los gastos que supone el pago al merino del Zaragoza por la sentencia, el pago de las dietas de los rabinos que tienen que ir de distintas comunidades, tienen que trasladarse a Zaragoza para formar parte del tribunal, la obtención de la copia del privilegio del malsín de la reina. No hay que olvidar que Tarazona, al igual que Calatayud, son patrimonio no del rey de Aragón, sino de la reina, de la casa de la reina. Y esto hace que la reina tenga que emitir un privilegio precisamente que permite el juicio, la condena y la ejecución de este malsín, evidentemente mediante el pago de una serie de dinero y pagos respecto al procurador de la aljama. Entonces, a través de esta fuente, precisamente vemos lo que es los gastos normales de una comunidad judía en Aragón a comienzos del siglo XV, precisamente antes, inmediatamente, con anterioridad a lo que va a suponer el adoctrinamiento de Tortosa, que es a lo que voy a pasar ahora mismo. Bueno, en relación a uno de los aspectos que no señalaba, antes hacía alusión al principio de mi intervención a una personalidad judía, Shem Tov Ben Shaprut. Shem Tov Ben Shaprut es el judío que está polemizando en Pamplona en 1379 con Pedro de Luna. De él tenemos una enorme cantidad de información extraída de los archivos navarros y sabemos que en 1410 él es ejecutado por órdenes del rey de Navarra por cuestiones de problemas monetarios, por problemas de dinero, porque era uno de los recaudadores fiscales y parece que no entregó sus cuentas de manera debida y acabó siendo ejecutado a pesar de su importancia intelectual. Es decir, esto no le sirvió para nada. Bueno, el acontecimiento más importante que tiene lugar en la vida de Pedro de Luna en relación a los judíos es sin duda lo que se ha denominado la disputa de Tortosa, o en otras palabras, lo que podríamos llamar el adoctrinamiento de Tortosa, porque más que una disputa, aquí cristianos y judíos no están en pie de igualdad.
que se desarrolla entre febrero de 1413 y noviembre de 1414, durante más de año y medio, y es una campaña de conversión que casi diría yo de gota china, de gota malaya, que va cayendo sobre los judíos obligándoles a la conversión. ¿En qué consiste este episodio? Consiste en que el Papa Luna envía misivas a las más importantes comunidades judías del Reino de Aragón, también de Cataluña y de Valencia, las que quedaban en Cataluña y Valencia, para que tuvieran representación, se presentaran ante el Papa en el Palacio Episcopal de Tortosa y disputaran con un individuo que va a ser clave en este episodio, que es Jerónimo de Santa Fe. Jerónimo de Santa Fe es otro de los grandes convertidos, es otro converso, conocido con anterioridad con el nombre de Yoshua Lorquí, que era un judío de Alcañiz, que va a estar disputando con los judíos. Entonces, desde ese punto de vista es interesante señalarlo, porque el adoctrinamiento de Tortosa es una disputa que se podría calificar interna entre judíos con espectadores cristianos. Y aquí un judío que es Jerónimo de Santa Fe, que es uno de los grandes intelectuales judíos, él había sido compañero de Pablo de Santa María cuando eran judíos, y él reprocha a Pablo de Santa María su conversión. Pocos años después de convertirse Pablo de Santa María, el mismo Yoshua Lorquí opta por el bautismo y pasa a ser el gran personaje que va a combatir el judaísmo en el Reino de Aragón en la segunda década del siglo XV. Tenemos una serie de fuentes latinas que nos hablan acerca de la disputa del adoctrinamiento de Tortosa. En este caso he elegido una fuente hebrea, de las dos fuentes que se conservan, la más fiable de todas ellas, que está extraída de un manuscrito hebreo que se conserva en la Biblioteca Nacional de Viena. Y leo: el día 7 de febrero de 1413 vinieron a presencia del señor Papa, esta es una traducción directa del hebreo, que estaba en su templo llamado Templo Episcopal en la ciudad de Tortosa. Nosotros, en número de 22, los judíos, hombres sabios y conocidos, estábamos allí como delegados de las aljamas del Reino de Aragón y Cataluña, convocados por orden escrita del señor Papa, que les mandaba responder a las cuestiones del sabio maestre Jerónimo de Alcañiz, Jerónimo de Santa Fe, que antes se llamaba Yoshua Lorquí. Nos presentaron en tal día ante él para responder al texto que este sabio había redactado sobre la venida del Mesías, y nos encontramos allí todos los delegados mencionados y también muchos de la aljama de Tortosa. El Papa estaba sentado en su sitial en la sala grande de su templo, y allí estaban reunidos todos los cardenales, minoritas, predicadores, dirigentes locales de Tortosa, del concejo de Tortosa, y mucha gente del pueblo, como unas 1000 personas. Maestre Jerónimo estaba en una esquina, un poco apartado del sitial del Papa, y todos los judíos se sentaban delante de él. El Papa tomó la palabra y dijo: escuchadme todos, judíos y cristianos. El objeto y fin del discurso era mostrar a la gente y a los notables la intención de la controversia, el cómo y el por qué. En resumen, su intención, y esto es la clave para entender precisamente lo que es este episodio, no era discutir sobre la religión de los judíos y los cristianos, que esto es lo que sucede en las disputas medievales, desde la conocida de París, la de Barcelona, y las que conocemos desde la de Pamplona, la de Ávila, etcétera, a fines del siglo XIV. No era discutir entre dos religiones, sino hacer ver y mostrar a los judíos que en el Talmud está bien claro que el Mesías ya ha venido. Es decir, las fuentes judías dicen claramente que Jesús es el Mesías, Jesús ha venido, y por lo tanto no hay discusión. Es decir, los judíos no pueden seguir siendo judíos, tienen que aceptar lo que dicen sus propios textos. Es decir, no es que lo digan los textos cristianos, es que Jerónimo de Santa Fe, que está utilizando una selección de textos que había elaborado en el siglo XIII, a finales del siglo XIII, un dominico de Barcelona, Pablo Cristiano, que era un antiguo judío que se había convertido y conocía muy bien las fuentes rabínicas, selecciona una serie de textos donde, en cierta manera, se puede colegir esa realidad del mesianismo de Jesús, ¿no? Eso sería una interpretación. Jerónimo de Santa Fe vuelve sobre estos textos y se pone a adoctrinar a los judíos. Y aquí no hay opción, es decir, esta es la única vía. Bueno, inmediatamente después de esto,
La controversia de Tortosa finaliza en 1414, en noviembre de 1414. Es muy interesante la cronología aquí, de nuevo, poniéndolo en relación con lo que se nos decía ayer. ¿Y esto por qué? Me parece que José Ángel Sesma decía, y aquí discrepo de lo que él señalaba, que Caspe, el compromiso de Caspe, había sido el último gran episodio de la vida política del Papa Luna. Yo creo que el gran episodio, el último gran episodio, va a ser precisamente este de Tortosa. La disputa de Tortosa y San Mateo se desarrolla entre los dos lugares, porque es una disputa que está llevada, un adoctrinamiento, mejor dicho, que está llevado, protagonizado por Jerónimo de Santa Fe, por este antiguo judío convertido, y el Papa lo que ha hecho es darle los instrumentos para que él pueda llevarla a cabo delante, obligando a los judíos a sentarse delante de él. Evidentemente, ya digo, más que el Papa Luna, aquí el interesado es Jerónimo de Santa Fe, pero el Papa Luna lo que ve aquí, y esto lo han señalado varios historiadores de los judíos, es una posibilidad de llevar precisamente a Constanza, al Concilio de Constanza, una gran victoria. Y esa gran victoria es la conversión de todos los judíos de Europa, comenzando por los judíos de la península ibérica, ¿no? Evidentemente, las conversiones que fueron consecuencia de Tortosa fueron muy significativas. No solamente estamos hablando de la controversia de Tortosa, sino también de campañas de predicación protagonizadas por Vicente Ferrer y por otros franciscanos y dominicos que están predicando en las ciudades más importantes de Aragón y de la Corona de Castilla. También en estos mismos años, entre 1411, Vicente Ferrer predica en Castilla, consigue conversiones masivas en muchos lugares. Lo mismo va a pasar en muchas localidades del oriente aragonés, en Cataluña fundamentalmente, y también en la ciudad de Zaragoza y probablemente, según todos los indicios de lo que yo he visto, aquí en Calatayud. Es decir, muchos de estos enviados regresan, delegados de las aljamas, regresan a las aljamas convertidos, ¿no? En algunos casos se les obliga en cierta manera a convertirse, es decir, ellos han estado 1 año y medio costeando con sus propios medios su estancia en Tortosa. Cuando vuelven a sus localidades, se les dice: si quieres cobrar estas dietas de este año y medio, pasa primero por la pila bautismal y luego hablamos, ¿no? Evidentemente hay muchos medios que son los que se utilizan en ese momento, pero quizás el episodio más, o el punto final, lo supuso estos 2 textos que yo señalo precisamente aquí, que son una constitución apostólica, Etsi Doctoris Gentium, que se promulga en mayo de 1415 por parte del Papa Luna, y la pragmática real del rey Fernando I, que no es una confirmación, sino que es un texto paralelo, parecido, pero no es el mismo texto, que el rey Fernando I, Fernando de Antequera, promulga también, y en palabras de probablemente uno de los mejores historiadores, si no el mejor historiador de los judíos bajo medievales, Jaume Riera, en 1993, estas 2 normas, estas 2 leyes, la Constitución Apostólica y la Pragmática Real, estaban encaminadas a vaciar el significado social del no ser cristiano. Es decir, si uno es judío, también musulmán, pero fundamentalmente iban encaminadas contra los judíos, se les quita todo tipo de sentido social a su existencia. Es decir, se niega el trato social, el trato económico con estos individuos. Está perfectamente documentado en distintas ciudades de Aragón. Yo lo he visto, por ejemplo, en el caso de Huesca, como a determinados médicos se les prohíbe atender a pacientes cristianos a raíz de aquel momento. Es decir, y no solamente esto. A esto siguen, pocos meses más tarde, después del verano, confiscaciones de sinagogas, en el caso de Huesca, y en otras ciudades de la Corona de Aragón, también de Castilla. La norma era, donde había más de una sinagoga, dejarles a los judíos solamente con una sinagoga, la más pequeña de todas ellas, ¿no? En Huesca, yo lo he visto claramente, donde a la sinagoga mayor se les quita a los judíos, se les deja una sinagoga pequeña donde apenas tienen espacio para poder reunirse a rezar. Y no solamente su sinagoga, sino también sus libros religiosos. Contamos precisamente, y esta es una imagen de una de las páginas, de una lista
de libros hebreos, en torno a 600 libros hebreos confiscados únicamente en la aljama de judíos de Jaca en diciembre de 1415. Y ahí precisamente he podido seguir la trayectoria de este Jerónimo de Santa Fe, que entre noviembre y diciembre está actuando en Jaca, en Zaragoza, en Huesca, confiscando libros hebreos, no solamente el Talmud, sino todo tipo de libros de tipo religioso, es decir, dejándoles sin sostén moral, sin sostén religioso material a los judíos para poder seguir practicando su religión, ¿no? En ese momento, quizá 1415, hubiera sido el punto final prácticamente del judaísmo si no fuera por una cuestión puramente biológica, y es la muerte, el fallecimiento de manera escalonada de varios de los personajes. Ayer sabíamos, hoy escuchamos que Pedro de Luna espera hasta 1423, es una de las fechas que se ha estipulado para su fallecimiento. Bueno, Fernando de Antequera, que era el gran sostén de la política antijudía, porque evidentemente al rey Fernando le interesaba recibir el apoyo político a cambio de apoyar al Papa Luna en otros aspectos, en el aspecto antijudío. Fernando I fallece. La reina Catalina, que era la reina regente en Castilla, también fallece en 1418. Con lo cual, y era una de las grandes protectoras, había sido la gran protectora de Vicente Ferrer durante su periplo de predicación en Castilla. Vicente Ferrer en esos momentos toma las de Villadiego y se va a Europa, cruza los Pirineos y sigue predicando al norte de los Pirineos poco antes hasta que fallece unos pocos años más tarde. Es decir, y los nuevos reyes, tanto en Aragón como en Castilla, suben al trono inmediatamente y con ellos una nueva política por parte de Alfonso V y sus nuevos consejeros y por parte de Juan II, en minoría hasta 1418, que van a tener una actitud totalmente diferente, volviendo a la situación anterior que había habido con respecto a los judíos, y es que se va a mantener prácticamente sin ningún tipo de violencias, de graves violencias, más allá de esta violencia sistémica, ni de legislaciones episódicas antijudías hasta 1480 prácticamente. Se ha comprobado que ni Alfonso V de Aragón emite ninguna ley contra los judíos durante todo su reinado, lo cual ya digo que muestra precisamente un cariz completamente diferente. Bueno, ¿qué sabemos acerca de Calatayud? Así a manera de conclusión. Pues la verdad sobre Calatayud conocemos poco. Y aquí quería señalar pues lo que yo creo que es el mejor estudio que se ha publicado precisamente en el primer encuentro de estudios bilbilitanos a cargo de Ovidio Cuella. Es un estudio que admite muchas correcciones, sobre todo en lo que es la identidad de los judíos, y que no detalla suficientemente las fuentes que él está utilizando, pero evidentemente es el artículo, la investigación más importante y más fiable que hay al respecto. Él nos dice precisamente que a fines del siglo XIV hay en torno a 191 fuegos judíos en Calatayud, lo cual lo sitúa como la segunda comunidad judía del Reino de Aragón después de Zaragoza y antes de Huesca. Pero sabemos que en 1414, a raíz del adoctrinamiento de Tortosa, muchos judíos se van a convertir aquí en Calatayud y precisamente va a ser el origen de nuevas linajes conversos que van a estar presentes en la vida aragonesa a comienzos del siglo o a lo largo del siglo XV. Y aquí quería finalizar con unas palabras de un historiador francés, un historiador de las cruzadas, Alphonse Dupont, que dice acerca de la historia en general y que también es aplicable a la historia de los judíos fundamentalmente, y vamos, yo he visto que tiene una aplicación al 100%, y él dice, sabemos ahora, cito, que el silencio habla, incluso con no otro efecto sino el de darnos cuenta, de tomar conciencia de lo que se ha destruido. Ahí la está hablando de las fuentes, y así nos obliga a diversificar nuestras perspectivas con objeto de conseguir la realidad vivida de un periodo. Es decir, en el caso de la historia de los judíos,
tenemos que partir precisamente de una ausencia de voces y es precisamente a partir de la edición de estos textos, una edición que en muchos casos es trabajosa, lleva mucho tiempo, permite añadir nuevas piezas a un puzzle que nos permite reconstruir una realidad histórica en la cual los protagonistas son precisamente los que están dando voz al discurso histórico. Y esto nos permite también contrastarlo con otras fuentes, que son las fuentes que han sido utilizadas fundamentalmente por los grandes historiadores actuales hasta ahora, que son las fuentes de los archivos cristianos, del ACA o de los archivos notariales, etc. Y con esto, pues quería agradecerles por su atención y nada más. Bueno, me he alargado más, no sabías que no... Tenemos tiempo. Ya. Si le parece, hacemos las preguntas al final. Después de la siguiente, sí. ¿A qué hora se tiene que ir? En los canales habituales del centro de la UNED de Calatayud, supongo. Y del Centro de Estudios Ibilitanos, claro. Tiene una fecha, comunicaron y después las modificaciones no las hicieron. No, quitarlo. Si le parece, hacemos las preguntas al final. Como tenemos una ponencia de menos, vamos a tener margen